Fuerte aplauso a Dios, Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá en este día tan especial, el Día de los Padres. Eh, es una bendición, es una honra para mí poder estar acá con, con familia. Como siempre digo, no es lo mismo usted predicar en un lugar donde usted no conoce los pastores, usted no conoce a nadie, a predicar en un lugar donde en esa iglesia son familia. Uno se siente en casa y uno pues, usted sabe, cuando usted llega a la casa se quita los zapatos, se acuesta en el mueble, abre la nevera, pues así. Eh, pero para mí hoy es un día especial. Le voy a explicar por qué, porque por la palabra es interesante entender la necesidad, por supuesto, del padre, pero la necesidad de un padre en la casa. Según las estadísticas, no la Biblia, las estadísticas, más de un 79% de los jóvenes que son desertores de la escuela y que van a penitencias juveniles son por la falta de un padre en la casa. Más del 89% de niñas que se embarazan antes de los 16 años son por la falta de un padre en la casa. No estoy hablando de Biblia, estoy hablando de estadísticas. Pero la sociedad, y esa sociedad no puede infectar a la iglesia. La sociedad ha dicho, madre es una, padre puede ser cualquiera. Pero las estadísticas me dicen lo contrario. Las estadísticas me dicen que igual de necesario que es mamá en casa, también es papá en casa. ¿Por qué? Porque escúchame bien, mamá en un hijo va a criar un varón, pero papá de un hijo va a criar un hombre. ¿Me entendió? Usted como madre puede enseñarle a su hijo a ser varón, pero papá le enseña a ser hombre. Vuelvo y les digo, no estoy hablando de Biblia, estoy hablando de estadísticas. ¿Por qué las niñas de 16 años se embarazan antes de tiempo? Sencillo. Porque van a la calle a buscar la necesidad de un padre, un hombre. Y ese hombre la embaraza, la hace su mujer, no su hija. ¿Entendió? Porque esa niña salió a la calle a buscar el amor, el abrazo, el afecto de un padre que nunca tuvo en la casa. Entonces es necesario papá en casa. Según la Biblia, es necesario papá en casa. Porque más que el hombre ser la cabeza del hogar, según Génesis, es el fundamento de la creación. Porque cuando Dios quiso hacer la familia, lo primero que hizo fue un hombre. Lo primero que hizo fue un hombre y lo puso como fundamento. Por eso acostó al hombre en el suelo. Le dio un sueño acostado y de allí levantó una estructura. Porque del hueso sacó a la mujer. Y el hueso, según la fisiología, es la estructura del cuerpo. Sin hueso usted no puede caminar porque es la protección y la estructura del cuerpo. O sea, hay una conexión entre el fundamento y la estructura. Nosotros como hombres somos el fundamento. La mujer es la estructura, por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica en su casa. Porque ella es la estructura que cubre y protege su familia. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la costumbre hebrea, los hombres van al templo a aprender la palabra, llevan la palabra a su esposa en la casa y la mujer se encarga de edificar sus hijos a través de esa palabra. Ese es el diseño de Dios para la familia. El problema es que la sociedad nos ha enseñado que eso no es necesario. Y hoy día los hombres, lo tengo que decir de esa manera, hoy día a los hombres se les hace fácil abandonar su casa. Ya no me llevo con mi mujer, ya tengo mucha pelea con mi mujer, yo arranco y me voy. Sin entender el efecto que están causando en sus hijos. Toda decisión que tú tomes hoy afectará a tu generación mañana. Si hoy tú no puedes enfrentar a tu Goliat, mañana tus hijos se van a enfrentar con Goliat que ellos no están listos para ellos. ¿Me está entendiendo? Si David no derrota a Goliat,
Salomón se hubiese encontrado con Goliat y Salomón no estaba listo para derrotar a Goliat. Porque Salomón no era un guerrero, David sí. Entonces, hay Goliat que usted como hombre, como padre, tiene que vencer hoy. Porque si no, ese Goliat mañana va a derribar a sus hijos. Hay hijos peleando con divorcio, hay hijos peleando con fornicación, hay hijos peleando con adulterio, hay hijos peleando con vicio, hay hijos peleando con tantas cosas y no saben por qué. Y no entienden que simplemente su papá nunca derrotó a esos gigantes y hoy día sus hijos están peleando con gigantes que no están listos para pelear con ellos. Entonces, es necesario entender la necesidad de papá en casa. Usted es necesario. Usted es importante. Sin usted, la casa se viene abajo. Porque una ventana se puede reemplazar, un plafón se puede reemplazar, una puerta se puede reemplazar. Pero cuando el fundamento se va y el fundamento se rompe, la casa se viene abajo. ¿Me entendió? Entonces yo vine a hablarle no a cabeza, vine a hablarle a fundamentos. Porque ser la cabeza es lo que todo el mundo desea como hombre. Que me honren y me respeten como la cabeza, como el rey de casa. Mi pregunta es, ¿estás haciendo tu trabajo como sacerdote y profeta? Porque el fundamento no está en ser rey, el fundamento está en ser profeta y ser pastor, ser sacerdote de la casa. ¿Profeta por qué? Porque el profeta lo que hace es traer la palabra de Dios a casa. Ser sacerdote, ¿por qué? Porque el sacerdote presenta a su familia ante Dios. Con esto es lo que te estoy diciendo, que como padre, tú eres el primero que te levantas en la mañana y el último que te acuestas en la noche. En la mañana para presentar el día de tu familia y en la noche para decirle al Padre, si hoy fuera el día que tú vengas, yo oro para que todos mis hijos y mi esposa se vaya contigo. Amén. Escuche bien, esto te lo está diciendo un hombre que desde los 5 años se crió sin papá en la casa. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que no te estoy hablando solo con estadística, te estoy hablando desde el corazón. Tantos años deseando un papá en casa y nunca lo pude tener. Por eso para mí es importante ser papá para mis hijos. Porque yo sé lo que es no tener papá en casa. Cuando usted llega a la casa, sus hijos se sienten protegidos. Cuando usted llega a su casa, su esposa se siente protegida. Puede estar todo el día sola y pueden estar todo el día el niño solo, pero cuando papá llega, la esposa dice, llegó el mero mero. Cuando usted llega, los hijos dicen, llegó papá, ahora ¿quién se va a meter conmigo? ¿Me entendió? Ahora vamos a la palabra. Y yo quiero que vayas conmigo porque hoy quiero conectar. ¿Quién le interesa saber lo que este año significa en el ámbito de la palabra de Dios, en el ámbito hebreo? ¿Quién le interesa saber lo que significa este año? ¿Le interesa saber lo que significa este año? Y voy a conectar lo que significa este año con el hombre. Porque un hombre que vive bajo estos principios va a tener éxito él, va a tener éxito su matrimonio, va a tener éxito su casa, va a tener éxito sus hijos y todo lo que emprenda será de bendición. ¿Me entendió? Quiero que dejes tu Biblia abierta, yo voy a comenzar a predicar, pero vamos a ir a varias escrituras en la Biblia y quiero que vayas fluyendo conmigo en las escrituras, amén. Así que no me cierres la Biblia, si está en tus páginas, si está en tu tablet, en tu teléfono, no me cierres la palabra, voy a orar y comenzamos esta palabra de hoy día. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pido, Señor, que seamos terreno fértil para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra para poder dar por gracia de lo que por gracia hoy recibiremos. Y la iglesia del Señor dice, amén. Cuando hablamos acerca de lo que este año significa es interesante, porque
nosotros en el occidente celebramos el 2025, pero en el oriente los hebreos están celebrando el 5785 en el calendario hebraico. Es interesante porque cuando yo tomo los últimos dos números, tendría que hablar del 80 y tendría que hablar del 5. Para nosotros tendría que hablar del 20 y del 5. Pero cuando voy al ámbito hebreo, es interesante entender que el número 80, que es la década que estamos viviendo, la década del 20 o la década del 80, es interesante porque la década del 80 en el ámbito definitivo de lo que significa para los hebreos es la boca de Dios. Diga conmigo, la boca de Dios. Entienda bien, los hebreos tienen tres significados. Tienen el significado de la letra, que es el alefato. Tienen el significado del número, que es la gematría. Pero también tienen el significado del diseño del dibujo, que es el significado pictográfico. Para entender lo que es el significado pictográfico, usted se acuerda de los jeroglíficos, como los indios se comunicaban con dibujos, con diseño. Y cada dibujo significaba una palabra, significaba una oración. Así mismo es para los hebreos. Y esta década para los hebreos significa una boca, o sea, ellos están diciendo que esta década es la década donde la boca de Dios va a volver a estar dentro de la iglesia. Esto me llama la atención porque si se da cuenta, desde el 2020 el ministerio profético ha comenzado a resurgir. Usted ha comenzado a ver más profetas resurgir y gloria a Dios por Jesucristo. Yo como profeta no tengo problema que sigan surgiendo profetas. Pablo decía, ojalá y todos profetizaran. Sobre todo los dones, yo quisiera que todos tuvieran el don de profetizar. Y mucha gente piensa que cuando Pablo dice yo quisiera que todos profetizaran, es que le está diciendo yo quisiera que todos hablaran, pero en realidad ese no es la definición de lo que Pablo está diciendo, porque para que alguien pueda profetizar primero tiene que tener una cualidad y es escuchar. Así que lo que Pablo está diciendo, yo quisiera que todos volvieran a escuchar a Dios. Porque ahora mismo yo como profeta no puedo profetizar si primero no tengo la capacidad de entender el lenguaje de Dios. El problema es que Dios siempre ha estado hablando. El problema es que nosotros no entendemos su lenguaje. Hay gente que puede llevar 20 años en Estados Unidos y nunca aprende el lenguaje de inglés porque nunca lo estudia. Cuando tú estudias algo, quiere decir que te estás dando a eso. Cuando tú te das a algo, ese algo te devuelve un conocimiento. Por ejemplo, cuando alguien quiere aprender a tocar piano, ¿qué hace? Se da para aprender a tocar piano y el piano le da ¿qué? Sonido de regreso, porque usted conoce las letras, usted conoce los acordes. Y eso es lo mismo que pasa en el lenguaje de Dios. En el lenguaje de Dios, cuando usted se da a conocer la voz de Dios, la voz de Dios le va a dar algo de regreso y es un sonido que le da un significado no tan solo a su vida, sino a la vida de otros a través de usted. El problema, y lo tengo que decir de esta manera, el problema es que en esta temporada o en este ciclo hay una generación sorda diciendo que Dios es mudo. Lo puedo decir de nuevo. Hay una generación sorda diciendo que Dios es mudo. Recuerde bien, cuando hablamos de una persona que tiene una deficiencia de hablar, en realidad esa persona no tiene deficiencia de hablar, no es mudo, es que es sordo. Y por como es sordo no puede hablar. Y ese es el problema que hemos tenido dentro de la casa. Que una generación sorda está tratando de hablar de parte de Dios. Y cuando yo no escucho a Dios, yo no estoy hablando desde lo que Dios dice, estoy hablando desde lo que mis emociones hablan. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Yo no puedo hablar de mis emociones, yo tengo que hablar desde la base del Espíritu de Dios. Número 2, el segundo problema que tenemos es que nosotros queremos que Dios nos hable en español y Dios no habla en español. Dios habla en el Espíritu y los que están en el Espíritu son los que entienden lo que el Padre habla. ¿Me entendió? ¿Cómo te puedo probar esto? Sencillo, la Biblia dice en Génesis que cuando el hombre estaba en pacto con Dios, escuchaba a Dios, veía a Dios, hablaba de parte de Dios. Por eso él le pudo poner nombre a los animales. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le daba el conocimiento para él poder pronunciar los nombres de los animales. Esto tienes que entenderlo, que aquel hombre, mientras estaba conectado en el Espíritu, tenía unas cualidades espirituales que podía hacer lo que un ser humano natural no puede hacer. Pero la Biblia dice que cuando este hombre peca, escuche bien, cuando este hombre peca, sus ojos fueron abiertos. O sea, ¿con qué ojos veía antes? Quiere decir
Que igual que nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones y tenemos sentidos espirituales, naturales, también tenemos sentidos espirituales. El problema es que cuando tú caminas por los sentidos naturales, no estás caminando por los sentidos espirituales. Por eso la Biblia dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporero, mas lo que no se ve es eterno. O sea, hay cosas que no puedes ver en la carne, pero las puedes ver en el espíritu. Yo estoy hablando con gente que aunque están viviendo en el 2025, pueden vivir en el 2026. Porque yo puedo ver lo que otros no puedo ver. Yo puedo entender lo que otros no pueden entender. Y yo estoy hablando de una generación que puede vivir en aceleración. Puede vivir más adelantado que los demás. Igual que la tribu de Isaacar. Entendían los tiempos, aunque todavía esos tiempos no estaban manifestándose. Pero no me puedo quedar en el número 80, tengo que ir al número 5. El año pasado era el 2024. Y el año número 4 es el año del Dalet de Dios. O sea, el Dalet de Dios es la puerta. Porque el significado pictográfico o diseño del número 4 es una puerta. El año pasado estábamos viviendo con puertas abiertas. ¿Me entendió? El año pasado estábamos viviendo con puertas abiertas. Hubieron puertas que se abrieron de bendición. Pero también hubieron puertas que se nos cerraron. Hubieron puertas que se nos abrieron, pero hubieron puertas que se nos cerraron. Pero este año no es el año de las puertas. Este año es interesante, porque este año, cuando vamos al significado del número 5, es la letra G, H-E-Y. Y esta letra, para los hebreos, ellos no la pronuncian, ellos la suspiran. Para ellos es el hey. Para nosotros en el occidental es la letra H. H, H. Y esto es interesante, porque es interesante, le voy a decir ahora. Porque el hey de Dios significa el soplo de Dios. Significa el respiro de Dios. Y si esto es una realidad, entonces cuando Dios se conecta con Abraham y le dice a Abraham, ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Le puso una ¿qué? Y luego que le puso una H y respiró sobre de él, él fue activado para hacer cosas que no podía hacer antes. Pero él no se queda ahí. La Biblia dice que también le dijo a Abraham, y no tan solo sobre ti, sino que a tu mujer también le voy a cambiar el nombre. Ya no se llamará Sarai, se llamará Sara. Y cuando tú buscas el original, en el original es S-A-R-A-H. O sea, Dios le añadió una H al nombre de Sara. Y cuando Dios le añade la H al nombre de Sara, la barriga de Sara comienza a crecer. Gracias, lo voy a decir de nuevo. La barriga de Sara comienza a crecer. ¿Qué quiere decir? Que cuando el soplo de Dios llega, Él te embaraza del propósito y el destino de Dios para ti, para tu vida. Cuando el soplo de Dios llega, Él te activa. Habrá alguien que está listo para ser activado en esta mañana. Habrá alguien que está listo para ser activado en esta mañana. Que todas aquellas cosas que el enemigo dijo que que no iban a producir, todas aquellas cosas que el enemigo dijo que las ibas a abortar, el Padre dice, te voy a soplar vida en esa área que ha estado muerta. Te voy a soplar vida en esas áreas que el enemigo dijo que no ibas a prosperar. Yo le vine a decir a alguien, vas a prosperar en todo lo que hagas. Pero cuando hablamos acerca de las ventanas de Dios, tenemos que hablar de 5 ventanas que yo quiero detenerme. Y son 5 ventanas que quiero abrirle a los hombres de esta casa. Son 5 ventanas que yo quiero que los hombres de esta casa, aunque vine para hablar a los hombres, no tan solo me limito a los hombres. Hay mujeres que son de las que arrebatan. Gracias por las 3. Hay mujeres que son de las que arrebatan. De las que no se quedan tranquilas. Son mujeres que arrebatan lo que el Padre tiene para ellas. ¿Habrá alguna mujer de esa aquí? Y la primera ventana que quiero hablar en esta mañana es la ventana que trae intimidad y dirección. O sea, la primera ventana que el Padre quiere abrir sobre los hombres de esta casa es la ventana que abre dirección y abre intimidad. ¿Y dónde se encuentra esta ventana? Vamos ahora a la palabra. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Le estoy dando tiempo a aquellos que busquen, a aquellos que les gusta escribir. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Hoy vine más en el ámbito pastoral que profético. Hoy vine a enseñar algo, ¿me permite? Hoy me quité el sombrero de profeta y me puse el sombrero de pastor. By the way, reciban saludos de nuestra casa, reciban saludos de nuestra familia. Le dije que iba a estar acá y le envío saludos desde los pastores a toda la congregación. Ya lo tenemos, Daniel capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, hay un edicto en contra de Daniel, porque Daniel servía al único Dios, aunque ellos pensaban que tenían varios dioses, Daniel había conocido el único Dios. Y la Biblia dice que el rey hizo un edicto, no pueden adorar a ningún otro Dios que no sea al Dios que yo le sirvo. Pero Daniel dijo, es que yo no le sirvo al mismo Dios que tú le sirves. Yo le sirvo al único Dios al que se me ha revelado. ¿Habrá alguien que pueda declarar eso? Yo le sirvo al único Dios al que se me ha revelado. Entonces la Biblia dice que cuando se firmó el edicto, la Biblia dice que Daniel entró en su casa y abierta ¿qué? De su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, está diciendo que Daniel comenzó a hacer lo que hacía. Yo vine a profetizarle a hombres de esta casa que van a volver a hacer lo que hacían. Que antes buscabas respuesta en la presencia y por alguna razón dejaste de hacerlo, pero vas a volver a buscar la respuesta en el lugar correcto. Vas a volver a hacer lo que hacías antes, vas a volver al primer amor, como dice Apocalipsis. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué has dejado? Tu primer amor. ¿Cómo se lo dijo Pablo a Timoteo? Aviva el don de Dios que está en ti, aviva el fuego de Dios. Dios le está diciendo, es tiempo de avivar ese primer amor, es tiempo de avivar ese primer fuego, es tiempo de avivar esa voz que quiere hablarte, es tiempo de avivar esa dirección que quiere entregarte el Padre. Habrá algún hombre que hoy dice, yo voy a volver a las primeras obras, yo voy a volver a abrirle la ventana al Padre, voy a volver al lugar íntimo. Y esto es interesante porque si Daniel abría la ventana, escúchame bien, lo primero que dice es que abría la ventana para tener intimidad. La segunda cosa por lo que abría la ventana era para tener dirección, porque dice que él abría la ventana en dirección hacia Jerusalén. O sea, tenía 2 cosas que este hombre hacía. Y era que abría la ventana, diga conmigo, hay que abrir la ventana. Y cuando él abría la ventana para hablar con Dios y para recibir dirección. Yo vine a profetizarle a un hombre en esta mañana que cuando tú abres la ventana, el Padre tiene intimidad contigo, pero también te dirige. Yo vine a hablarle a hombres que de hoy en adelante no te va a dirigir las opciones, no te van a dirigir lo que tú quieras, no te van a dirigir tus pensamientos, no te van a dirigir las emociones, te va a dirigir la conexión que tengas con el Padre. El Padre está dispuesto a hablarte, pero necesita que alguien le abra la ventana. Habrá alguien que está listo para abrir ventanas en esta mañana. Entienda bien que cuando nosotros abrimos la ventana, cuando esta década, este año habla acerca de las ventanas, cuando nosotros abrimos las ventanas, las abrimos para 2 cosas. Número 1, para que la luz que está afuera ilumine y para que el aire que está afuera sople. Yo vine a hablarle a hombres en esta mañana, vine a hablarle a hombres que van a abrir la ventana de su casa. Van a abrir la ventana de su casa para que la luz de Cristo vuelva a casa. Gracias por tu entusiasmo. Vine a hablarle a hombres que a través de la oración, a través de la búsqueda, le van a abrir la ventana de la casa otra vez para que la luz de Cristo, la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que vienen hombres que le van a abrir la ventana a la palabra de Dios de nuevo. En mi casa no va a ser mi palabra, no va a ser mi autoridad, no va a ser lo que yo diga, va a ser lo que Dios diga. No es lo mismo que yo diga lo que yo quiera, que yo diga lo que Dios habla. Porque cuando yo digo la palabra que Dios quiere en mi casa, esa palabra prospera. Porque todo lo que sale de la boca de Dios prospera. Pero lo que sale de mis emociones... Escuche bien. Porque también Daniel abría la ventana para recibir dirección. Diga conmigo dirección. Yo he aprendido, pastor, que cuando yo me siento en mesa, de acuerdo con quien yo me siento, yo hablo, escucho. Hay mesas, escúchame bien,
que usted no debe activar su boca. Hay mesas que usted lo único que tiene que activar es su audición. Porque allí hay mesas donde la gente que están sentados allí saben más que tú. Tienen más experiencia que tú. Tienen más años que tú. Y esas mesas no son para que tú le digas lo que tú sabes. Esas mesas son para que tú entiendas lo que ellos saben, que te va a llevar a ti donde tú no has llegado todavía. Y yo creo que Daniel dijo, ¿sabes qué? En esta causa, en esto que yo estoy viviendo hoy, yo no sé lo que yo voy a hacer, yo no tengo dirección. Y él dijo, yo voy a ir a buscar la dirección correcta en el lugar correcto. El problema es que vemos hombres, escúchame bien, se lo tengo que decir de esta manera. Hay hombres que vamos al lugar incorrecto a buscar dirección. Y ahora se van a acabar los amén, pero lo voy a decir. Hay hombres que tienen problemas con su esposa y van donde el compañero de trabajo a preguntarle cómo resolver el problema del matrimonio. No me mire ahora con esa cara que usted sabe que lo ha hecho. Va donde el pana, el que lleva años al lado tuyo y le dice, pana, tengo problemas con la mujer, ya me tiene hasta aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Que el pana y el compañero de trabajo, lo primero es que se han divorciado quizás 3 o 4 veces. Y ese es el que te está aconsejando. Pero como ese es el que te dice lo que tú quieres escuchar. Como tú sabes que ese lo que te va a decir es que deja a tu mujer como él también la dejó. Pues entonces ahí es que tú vas a buscar consejo porque eso es lo que tú quieres. No es que te aconsejan, es que te digan lo que tú quieres escuchar. No es lo mismo tú ir a un lugar para coger consejo a ir a un lugar para que te digan lo que tú quieras. Por eso es que yo como pastor he entendido algo, pastor. Cuando la gente viene a mi oficina y viene con el problema y ya se diagnosticaron, yo no tengo nada que decir. Yo tengo este problema, pero yo creo que esto es lo que yo tengo que hacer. Pero entonces, ¿para qué me haces perder el tiempo de venir a mi oficina? Si ya tú sabes el problema y sabes lo que tienes que hacer, ¿para qué me...? Porque no importa lo que yo te diga, al final tú vas a hacer lo que dijiste. No, y entonces, ¿sabes cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema. Ellos vienen a mi oficina para que cuando no les funcione decir, es que yo fui a la oficina del pastor. Porque la cuestión del hombre es que él quiere que alguien le apruebe lo que él quiere decidir. Para al final echarle la culpa a la persona que le escuchó. Pero en realidad la decisión la tomaste. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Tienen problemas financieros, varón. Tienen problemas financieros. ¿Y sabes dónde van? Donde el compay que no tiene crédito. Donde el compay que le dé una vela a cada santo. A ese van a buscar cómo resolver su problema financiero. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a cambiar el lugar de dirección? Daniel dijo, en este momento yo no puedo ir delante de otro hombre. En este momento yo tengo que ir delante del único que sabe el día de mañana antes de que acontezca. Porque es el único que me va a dar la dirección correcta. Tú tienes 2 opciones, buscar la dirección que tú quieres o buscar la dirección correcta. El problema es que muchas veces cuando buscas la dirección correcta no es la que tú quieres escuchar. Por eso es que no quieres ir a Dios, por eso es que no quieres orar. Porque el 99.9% Dios te va a decir algo que tú no quieres escuchar. Y tenemos que entender que Daniel abrió la ventana y la abría 3 veces al día para buscar dirección. O sea, él dijo, yo voy a orarle al Padre porque quiero intimidad con el Padre. Pero es que para que el Padre me abra un camino que quizás no está abierto todavía. Porque Él es el único que tiene la capacidad de abrir camino donde no lo hay, dice la Biblia. O no fue así, que le dijo a Moisés, usa tu vara. Moisés usó la vara y abrió un camino donde no había. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de abrir camino donde no lo hay. Lo voy a decir de nuevo, la capacidad de Dios es que tiene el poder de abrir camino donde no lo hay. Quiere decir que el enemigo te dice, perdiste tu familia y Dios abre camino donde no lo hay. Quiere decir que el enemigo te dice, perdiste tu matrimonio y Dios abre camino donde no lo hay. Quiere decir que el enemigo te dice, perdiste a tus hijos, pero Dios abre camino donde no lo hay. Pero Dios está esperando que hombres vuelvan al lugar de intimidad. Dios está esperando que el hombre vuelva a abrir a la ventana de su casa para que la palabra de Dios
Dios vuelva a casa, la palabra de Dios sea mi dirección, la palabra de Dios sea mi luz, la palabra de Dios sea mi guía, porque si Dios me guía a mí, ¿cómo yo voy a guiar a mis hijos? A la palabra. Si Dios me guía a mí, ¿cómo yo voy a dirigir mi matrimonio? A la palabra. Y si todo está basado en la palabra, todo tendrá éxito, porque la palabra de Dios es vida. Segunda ventana, porque yo predico hasta que me da hambre y ya tú sabes, tengo que avanzar. Segunda ventana, la Biblia dice y habla en Génesis capítulo 8, versículo 6. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 6. Y cuando vamos a Génesis capítulo, si usted ve a alguien buscando a Génesis en el Antiguo Testamento, no le ayude, ore por él. Génesis capítulo 8, versículo 6, lo tenemos. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé, ¿qué? Del arca que había hecho. ¿Sabe qué? Hay algo interesante. La gente predica y lo tiene hasta de cliché. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir la puerta. Hay puertas abiertas. Y todos queremos puertas abiertas. Pero hay momentos donde la puerta no se va a abrir. Lo voy a decir de nuevo. Hay momentos donde la puerta no se va a abrir. Te lo voy a decir por tercera vez. Hay momentos donde la puerta no se va a abrir. Y tu responsabilidad no es abrir la puerta. Porque puerta que tú no cerraste es puerta que tú no puedes abrir. La Biblia dice que cuando todos los animales entraron al arca y entró la familia, entró Noé, Dios cerró la puerta. O sea, Noé no podía abrir la puerta que él no cerró. Pero la Biblia sí dice que Noé cerró la ventana. Entonces, Noé abrió lo que él cerró. ¿Noé abrió la qué? Pero te tengo noticias. Hay momentos donde tú abres la ventana y Dios abre la puerta. Te lo voy a repetir. Hay momentos donde tú abres la ventana y Dios abre la puerta. Lo voy a decir por tercera vez porque hay alguien que le está pasando por arriba. Hay momentos donde tú abres la ventana y Dios abre la puerta. ¿Para qué te dije que las ventanas se abren? Para que el Espíritu de Dios regrese a casa y para que la dirección de Dios esté ¿dónde? En casa. O sea, quiere decir que cuando tú abres la ventana, Dios abre la. ¿Por qué? Porque la dirección que has estado teniendo incorrecta ahora se vuelve correcta. Y cuando la dirección es correcta, vas a ir a la puerta correcta, no a la puerta que has estado tocando, sino a la puerta que ya Dios tiene abierta. Aquí dice que Noé ahora abrió la ventana y lo primero que hace cuando abre la ventana es que envía un cuervo. Diga conmigo el cuervo. Le anuncio, pastor, que lo va a escuchar muchos amenes ahora. Pago a 20 los amén, a 50 la gloria a Dios y a 100 los ouch. Dice que abrió la ventana y dice que envió un cuervo. Y la Biblia dice que el cuervo iba y venía, iba y venía, hasta que un día no regresó. Yo me puse a estudiar al cuervo. Porque yo soy el ave que más abunda en Puerto Rico, ¿vale? Así yo soy para la palabra. Y cuando estudié teología, la teología me dio permiso de ser averiguado. Me dice, hazle preguntas al texto para entender el contexto. Entonces yo le hago preguntas al texto para poder entender. Y no me dejo llevar solamente por una versión. Porque si vamos a dejarnos llevar solamente por la versión Reina Valera, tiene miles de errores. Vaquita sagrada. Por eso cuando yo me siento a escudriñar la escritura no me baso solamente en una versión. Tengo varias versiones para llegar a un punto. Tengo compendios para llegar a un punto. Tengo diccionarios para llegar a un punto. ¿Por qué? Porque la Reina Valera primero tuvo que pasar del hebreo, del griego, al inglés, después al latín, para luego pasar al español. Son 4 versiones que han tenido que cambiar para llegar a la Biblia que tenemos nosotros. Y en cada traducción se pierde la originalidad del versículo. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera dice que la mujer, escúchame bien, es ayuda idónea, pero el original dice que es muro. Mi pregunta es, pastor, ¿qué yo hago?
cuando hay un matrimonio y yo le enseño a la mujer que es ayuda idónea, pero el hombre sabe hacerlo todo, ¿a qué le ayuda esa mujer? Pero cuando digo que la mujer es muro, estoy diciendo que ahora entiendo por qué Génesis dice que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer, no entre la serpiente y el hombre. Porque el hombre no es el muro de la casa, es la mujer. Y si el diablo puede derribar la muralla, puede entrar a la casa. Gracias. Ahora bien, cuando vamos al contexto de lo que una mujer es, sí es una ayuda. ¿Por qué es una ayuda? Sencillo. Porque la mujer es una incubadora mientras el hombre es el que deposita semilla en todas las áreas. Por ejemplo, el hombre le compra una casa a la mujer y la mujer le hace un hogar. El hombre pone semilla en la mujer y la mujer le da un hijo. El hombre pone una compra en su casa y la mujer le da una cena. Porque todo lo que tú pones en la mujer tiene la capacidad de multiplicarlo. La mujer escucha, escúchame bien, la mujer escucha la palabra que Dios le da al hombre, le da una palabra de negocio y en ese momento se activa algo en la mujer que comienza a buscar todo lo que ese hombre necesita para que ese negocio sea exitoso. ¿Me entendió? Pero mira qué interesante es esto, tengo que volver a la palabra, tengo que volver a la Biblia. Es interesante que ahora, cuando el cuervo va y viene y yo busco la definición de cuervo, hay varias cosas que ocurren en un cuervo. Es un animal de rapiña, o sea, come carne descompuesta, come carne muerta. Número 2, se mete a los nidos de los polluelos y se los come, come hijos. Número 3, come semilla y come frutos. O sea, el cuervo come carne descompuesta, el cuervo come polluelos y el cuervo come semillas y come cosechas. Y este cuervo iba hasta que no volvió. Hay ventanas que se van a abrir para que lo que ha estado comiendo en tu casa no regrese. Lo voy a volver a decir, se lo voy a volver a decir. Lo que han estado comiendo a tus hijos, lo que han estado comiendo tus finanzas, lo que han estado comiendo en tu matrimonio, lo que ha estado afectando en tu matrimonio, en tu familia, en todo lo que tú emprendas, ese cuervo iba y venía hasta que no va a regresar más. Porque cuando tú abres la ventana, hay cosas que van a entrar, pero hay otras que van a... Yo vine a profetizarle a alguien que hay cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia que han estado afectando, que cuando abres la ventana van a salir para no volver a regresar. Yo vine a profetizarle a la casa de alguien ese problema que estás teniendo, ese problema que estás teniendo con tu familia, con tus hijos, con tu casa. Hoy es el día que se va a erradicar y no va a volver a regresar más. Vamos, habrá alguien que profetice, habrá alguna mujer como muro que profetice. Vamos a abrir la ventana. Porque ese problema con mis hijos se resuelve hoy. Ese problema con mi casa se resuelve hoy. Ese problema con mi matrimonio se resuelve hoy. Porque el cuervo que ha estado viviendo en casa se va hoy. Pero hay un segundo elemento que ocurre en el cuervo. Y es que el cuervo va y viene, hasta que pastor encuentre un lugar donde encuentra donde servirse mejor. O sea, al cuervo se le olvida que él tiene vida, porque por más de 190 días, porque tenemos que hacer la suma entre los días que los animales entraron, que la puerta se cerró, que el diluvio terminó y que las aguas bajaron. Fueron más de 190 días. Y por más de 190 días, ese cuervo tuvo vida dentro de un arca, porque un Noé lo cuidó. Un Noé le dio comida. Un Noé lo cuidaba, lo protegía, declaraba palabra. Cuando él quería dejarlo todo, allá Noé le decía, no, tranquilo, mi amor, no salgas ahora, que todavía la tormenta está afuera. No salgas ahora, que todavía el diluvio está afuera, tranquilo.
Y cuando tenía hambre, Noé le daba de comer, le decía, toma, come, no te vas a morir de hambre, porque mientras yo esté aquí no te vas a morir de hambre. Cuando tenía problemas quizás con la parejita allá, que tenían discusiones en el nido, allá iba Noé y le ayudaba en medio de la discusión, en medio del problema. Es que el problema es que el espíritu del cuervo es aquel que se le olvida lo que Noé hizo dentro del arca. Y en el momento que la ventana se abre, lo primero que hace es irse del lugar. Estuvo con vida por más de 190 días, pero el problema del cuervo es que tiene la mente corta y se le olvida quién le ayudó por 190 días. Mi pregunta sería, vamos a humanizar esto, vamos a humanizar esto. Por 190 días, ¿quién le cuidó el matrimonio a ese cuervo? Por 190 días, ¿quién le cuidó las finanzas a ese cuervo? Por 190 días, ¿quién le cuidó la salud a ese cuervo? Por 190 días, ¿quién aconsejó a ese cuervo para que no tomara malas decisiones? Por 190 días, ese cuervo llegó al arca y le dijo a Noé, yo necesito que tú ores para que Dios me bendiga con un negocio. Dios lo bendijo con el negocio y se le olvidó quién oró para que Dios lo bendijese con el negocio y en qué casa oraron para que lo bendijesen con ese negocio. Pero en el momento que Dios le dé el negocio, se fueron a comer afuera lo que tenían adentro. Un, dos, tres, prueba. Con esto lo único que te voy a decir es esta frase. Tú no escoges tu casa, ni tampoco escoges a tu Noé. Dios escoge tu casa y Dios escoge tu Noé. Porque yo te aseguro que posiblemente nosotros humanamente, para estar mejor, si hubiésemos podido escoger la casa que vivimos y los parientes que tenemos, hubiésemos cogido un pariente millonario para ahora estar bien. Si somos de Sudamérica o Centroamérica, hubiésemos escogido vivir en América para no tener que pasar por el dolor de ser indocumentados, ¿sí o no? Si hubiésemos podido escoger, pero nosotros no escogimos en la casa que nacimos, ni escogimos en el país que nacimos, ni tampoco escogimos quiénes eran nuestros padres. Eso fue escogido para nosotros. Así en lo espiritual tampoco escogemos cuál es nuestro padre, cuál es nuestra casa y cuál es nuestro lugar. Dios elige ese lugar y te planta en ese lugar. Y la Biblia dice que nosotros somos como árbol de olivo plantado en la casa del Señor. Y cuando tú estás plantado en el lugar correcto, la Biblia dice que tus hojas no se marchitarán, pero también dice que dará fruto a tu tiempo y tu hoja no se caerá. ¿Qué está diciéndome aquí? Que cuando estoy plantado en el lugar que Dios me plantó, allí voy a dar fruto. Yo no puedo plantarme hoy en un lugar, desplantarme y volverme a plantar en otro lugar, y volver a plantarme en otro lugar, y volver a plantarme en otro lugar, porque nunca daré fruto. Y llegará el día donde Jesús vendrá, y cuando Jesús venga, la Biblia dice que va a ser como la higuera. ¿Dónde está tu fruto? No tengo fruto, y será cortada y echada ¿a dónde? Y nada. Pero igual que el cuervo aprendió, también el líder aprendió. Porque si dice que habían pareja de cada animal y él mandó un cuervo, quiere decir que había otro cuervo que estaba adentro, ¿sí? ¿Y por qué él no mandó el otro cuervo? Porque igual como el cuervo aprendió tomando malas decisiones, el líder también aprendió tomando malas decisiones. ¿Y de qué estoy hablando del líder tomar malas decisiones? Escoger a alguien posiblemente en el momento cuando no estaba listo. Pero ahora el líder cambió. No cambió la estrategia, pero cambió el vaso. Lo voy a decir nuevo. No cambió la estrategia, pero cambió el vaso. Ahora no manda un cuervo, ahora manda una paloma. Y cuando envía la paloma dice que la paloma fue. ¿Y la paloma qué? Porque la paloma tiene algo diferente al cuervo. La paloma regresa al lugar donde está protegida. Y la paloma regresó y dice que no volvió a enviarla. Pero cuando la envió otra vez, esta vez, la paloma no regresó vacía. Dice la Biblia que la paloma regresó con una rama de olivo en su pico.
Qué irónico, no tenía la rama de olivo en sus patas, tenía la rama de olivo en su... Y si lo llevo a la tipología, la rama de olivo significa unción, la boca significa la boca de Dios. O sea, está diciendo, te estoy hablando que hay algo que no se ha muerto. Te estoy hablando que hay algo que no se ha muerto. En medio del diluvio todo se murió, pero hay algo que todavía está vivo. Y como esto ocurrió, pastor, y vuelvo y digo, yo soy como el ave que más abunda, le pregunto a Dios, ¿por qué todos los árboles? ¿Por qué tuvo que ser este árbol? Si me imagino que habían árboles de todas clases, pero lo único que aquella paloma consiguió fue una rama de olivo. Y si consiguió una rama de olivo, quiere decir que estaba frondoso, quiere decir que ya estaba madura. O sea, quiere decir que no fue que los otros árboles eran más niños y se murieron y se fueron en el diluvio y solamente ella, porque era más robusta, se quedó de pie. No, quiere decir que ella pasó el proceso de crecimiento y de madurez. Pero cuando tú pasas el proceso de crecimiento y madurez, no hay tormenta que te derrumbe, no hay diluvio que te derrumbe. Pero yo me puse a analizar y me puse a buscar información, y cuando voy a buscar información del árbol de olivo, voy a los árboles de olivo del Getsemaní, que son uno de los más antiguos. Cuando voy a estudiar estos árboles, me doy cuenta que Simató, que fue el que estudió estos árboles, está hablando de que él puede identificar cuántos años llevan viviendo los árboles de acuerdo a la resina del árbol, pero no puede identificar cuántos años de profundidad llevan eso. Y dice que llevaban miles de años con vida. Y él empieza a analizar por qué estos árboles podían tener miles de años con vida. Y cuando él empieza a hablar por qué estos árboles llevaban miles de años, me llama la atención. Lo primero es que él hace la diferencia. Todos los árboles extienden sus raíces en la tierra, y mientras más lejos llegan las raíces, más fuertes ellos piensan que están. Hay gente que piensa que mientras más lejos llegan, más fuertes son. Mientras más fama tengo, más fuerte soy. Mientras más seguidores tengo, más fuerte soy. Pero lo que me llama la atención del árbol de olivo es que el árbol de olivo, sí, las raíces crecen, pero esas raíces, aunque crecen, buscan una roca y abrazan esa roca. Ellos no extienden sus raíces, ellos buscan una roca y abrazan. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la roca no se mueva, el árbol no. Y hasta donde yo tengo entendido, la Biblia me dice que yo soy para Jerusalén una roca de fundamento. Yo soy una roca base. O sea, quiere decir que cuando nosotros entendemos que nosotros no estamos plantados en la tierra, estamos plantados en la roca, las cosas que están a nuestro alrededor se pueden caer, pero yo no me voy a caer. ¿Por qué? Porque mi casa no está en la tierra, mi casa está en la roca. O sea, el árbol de olivo abraza la roca, y me imagino que en medio del diluvio los demás árboles se iban partiendo, los demás árboles iban cediendo, los demás árboles mientras se hacían ver, mientras se doblaban, las raíces salían hacia afuera, porque aunque eran largas no tenían profundidad. Pero el árbol de olivo, aunque le dieron para la izquierda, aunque le dieron para la derecha, aunque le dieron hacia atrás, seguía parado, porque la roca estaba de pie, porque había una palabra que estaba de pie, porque había un espíritu que estaba de pie. Y mientras el espíritu de Dios esté de pie, mientras la roca esté en el lugar correcto, mi casa no. Yo le estoy profetizando a la casa de alguien que mientras Cristo sea tu centro, mientras Cristo sea tu roca, tu casa no se puede caer. Pero lo segundo que quiero hablarte es que el árbol de olivo, escuche bien, mira esto, el árbol de olivo, en el lugar que lo cortan, para podar sus ramas, en ese mismo lugar que lo cortan, en ese mismo lugar él echa nuevos renuevos, él echa nuevas ramas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lugar que lo cortan para herirlo, es en el lugar que él echa nuevos hijos, es en el lugar que él echa nuevos frutos, es en el lugar que él echa nuevas ramas. Yo le vine a profetizar a alguien que en el mismo lugar que te han afectado, en el mismo lugar que te han dado para que te mueras, en ese mismo lugar tú vas a dar fruto. Yo vine a profetizarle a alguien que el enemigo está esperando que tú te mueras, y lo que va a ver es que tú vas a dar más frutos, más frutos. Lo segundo que pasa en esta historia es que Noé, aunque envió la paloma la primera vez,
Él no se cansó, Él no se frustró y Él no dejó todo, sino que dice que la volvió a enviar una vez más. Yo le vengo a profetizar a alguien. Aunque lo intentaste una vez y no funcionó, no es tiempo de rendirte. Es tiempo de volver a intentarlo una vez más. Rendirte no es una opción. Lo voy a decir de nuevo, rendirte no es una opción. Escuche bien, en el camino todos podemos cansarnos porque cansarte es un sentimiento. En el camino todos nos vamos a cansar porque cansarte es un sentimiento. Lo único que cambia es que rendirte es una decisión. Y yo me rehúso a creer que alguien por sentirse cansado va a tomar la decisión de rendirse. Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, no es tiempo de tomar la decisión de rendirte, es tiempo de creerle al Padre y volver a intentarlo una vez más. Vamos, alguien debe decirlo conmigo, es tiempo de volver a intentarlo una vez más en el nombre de Jesús. Y Noé lo intentó una vez más, y cuando lo intentó una vez más, la paloma ahora no llegó con las manos vacías. Yo profetizo que esta próxima vez no vas a llegar con las manos vacías. Esta vez tendrás las manos llenas con la palabra del Padre. Esta vez tendrás las manos llenas con lo que el Padre ha preparado para ti. Esta vez será diferente. Vamos, diga conmigo, esta vez será diferente. Y lo tercero que ocurre en esta palabra es que cuando la paloma llega y Noé ve la señal, ve de que ella trajo una rama de olivo, eso le dejó saber a él, de que el diluvio ya había descendido el agua, y dice que ahora la puerta se abrió. Porque les vengo a decir a alguien que cuando tú abres la ventana, hay puertas que han estado cerradas que comienzan a abrirse. Lo voy a volver a decir para este lado. Cuando tú abres la ventana, hay puertas que han estado cerradas que comienzan a abrirse. Y yo vengo a decirle a alguien, si hoy tú tomas la decisión de abrir tu ventana, Dios va a abrir su puerta. Tú abres tu ventana y Dios abre su puerta. Lo voy a decir por tercera vez. Tú abres tu ventana y Dios abre su puerta. Tercera ventana. La tercera ventana es la ventana de pacto y salvación. Diga conmigo, pacto y salvación. El libro de Josué, capítulo 2, versículo 15. Josué, capítulo 2, versículo 15. Para los que escriben Josué, capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice, entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla, sobre el muro. ¿Se acuerdan de los muros que se derribaron de la ciudad? Ella lo hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Ahora vamos al contexto de esta palabra. Lo que está ocurriendo aquí es que el siervo de Dios Moisés envía unos espías para que vayan a espiar la tierra. Y cuando ellos van a espiar esta tierra, la Biblia dice que los espías entran y la guardia de la ciudad, el gobierno de la ciudad estuvo a punto de tomar a los espías. Pero la Biblia dice que Rahab, viendo a los espías, dice que los guardó en su casa, los escondió en su casa. Y cuando Rahab esconde a estos hombres en su casa, la Biblia dice que Rahab habla con estos hombres y le dice, yo sé que ustedes están aquí espiando porque ustedes van a conquistar nuestra tierra. ¿Quién le dijo a Rahab que ellos venían a conquistar la tierra? Es que cuando tú estás conectado con el Espíritu. Pero ¿cómo que tú dices que está conectado con el Espíritu si ella era una ramera? Es que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no dice que está alrededor de los cristianos. Hay gente que ahora mismo se están metiendo droga, que le temen a Dios y el ángel de Jehová los está cuidando. Hay gente que anoche estaban en la barra y el ángel de Jehová los cuidó anoche en la barra porque le temen a Dios. Yuhu. ¿A quién Dios le reveló el sueño? ¿A José o al faraón? A José. ¿Pero a quién le dio el sueño? ¿A José o al faraón? Al faraón. Tu condición no limita la voz de Dios. La Biblia dice que Rahab le dice, hagan pacto conmigo. Que igual que yo los cuidé a ustedes, ustedes el día que vengan
a edificar su lugar o vengan a destruir este lugar, también me cuiden a mí. La Biblia dice que entonces ahora Rahab hace un pacto con ellos y ellos le dicen: juramos por nosotros hoy en este lugar que todo el que esté dentro de esta casa, si este cinto de grana, para que usted entienda, este cinto rojo está en la ventana, nadie que esté en este lugar morirá. ¿Me entendió el pacto? Nadie que esté en esta casa morirá. La Biblia dice que entonces ahora Rahab, por ese mismo cinto rojo, por ese mismo cinto, hizo que ellos descendieran por la ventana, porque esa ventana estaba dando hacia el muro, o sea, hacia las afueras de la ciudad. Ellos descendieron y luego regresaron. Diga conmigo, regresaron. Cuando regresan, ¿se acuerda que comenzaron a darle vuelta a los muros? A los muros de Jericó comenzaron a darle vuelta y nada ocurría. Pero dice que el séptimo día, a la séptima vuelta, ¿los muros qué? Mi pregunta es, pastor, ¿cómo es posible que los muros se cayeron y la casa de Rahab estaba sobre el muro, pero no se cayó? ¿O no dice que los muros se cayeron? Y si los muros se cayeron, ¿por qué la casa de Rahab seguía de pie? Porque es que cuando tú estás en pacto con el Padre, las cosas se pueden derrumbar a tu alrededor, pero en mi casa, gracias por tu entusiasmo, pero mi casa no está sobre un muro, mi casa está sobre un pacto. Lo voy a decir de nuevo: mi casa no está sobre un muro, mi casa está sobre un pacto. Y cuando mi casa está sobre un pacto, todo a mi alrededor se puede caer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa Segundo punto. Cuando Rahab hizo el pacto con aquellos hombres, ella estaba sola. Pero cuando ellos regresan, la Biblia dice que estaba Rahab y su familia dentro de la casa. Porque cuando yo hago pacto, aunque mi familia no está dentro, cuando yo hago pacto, aunque mi familia no haya estado el día que yo hice el pacto, yo no hice pacto solamente por mí, yo hice pacto por mí y por mi casa. Yo vine a profetizarle a alguien que tu pacto va a cuidar tu casa, tu pacto va a cuidar tu matrimonio, tu pacto va a cuidar tus hijos, tu pacto va a cuidar tu descendencia. Vine a profetizarle a una madre, a una abuela, a un padre, que tus hijos no morirán, sino que vivirán y contarán las grandezas de Dios. Cuarta. Pastor, si cuando yo me vaya de aquí hay alguien que dice: el profeta no me profetizó, ¿usted me da permiso de comprarle un micrófono nuevo? Sí. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, es la cuarta puerta. Yo le insto que usted estudie luego detalladamente estas ventanas. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, 32 y 33. Sencillo. Esta es la puerta donde todo caerá, todo espíritu contrario no prevalecerá. ¿De qué hablo? Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Lo primero que el espíritu jezabélico hace es que trata de utilizar lo que le ha dado resultado por años. Jezabel era la mujer que se vestía bien, se perfumaba bien y con sus encantos hacía que los hombres de Dios cayeran. Esto es tan poderoso que Apocalipsis habla de este espíritu. Dice: ¿qué tengo contra ustedes? Que sus ministros se han dejado seducir por Jezabel. Pero le tengo noticias: Jezabel no es un espíritu que opera solamente en una mujer. Opera en mujeres y opera en hombres. Ahora bien, la Biblia dice que Jezabel, ¿qué hizo? Se vistió bonita, se maquilló, se perfumó, se puso su mejor gala y se asomó ¿por dónde? Por la ventana.
Y dice la Biblia que abajo estaba Jehú, el profeta que había sido ungido para ser rey en ese tiempo, para erradicar a Acab y a Jezabel de la ciudad. ¿Me entendió? Que todo espíritu de Acab y todo espíritu jezabélico iban a ser erradicados por Jehú. Y la Biblia dice que Jehú lo primero que hizo fue que mató a Acab, luego mató a sus hijos, luego fue al templo de los dioses de ellos y allí hizo un pacto. Y cuando hizo ese pacto dijo: ¿quién está del lado de los dioses de Acab? Y todos se reunieron en el templo. Y la Biblia dice que todos los que estaban reunidos en aquel templo murieron aquel día, porque eran parte del ejército de Acab y eran parte de los que adoraban a los dioses de Acab. ¿Por qué? Porque Jehú vino no tan solo a derribar a Acab, no tan solo a derribar a Jezabel, vino a derribar todo aquello que ellos habían edificado y creado. Vino a erradicar todo lo que habían sido contaminados con el espíritu jezabélico. Y yo profetizo que todo lo que ha estado contaminado con el espíritu jezabélico va a tener que ser erradicado. No tan solo de la iglesia, sino de mi casa, de mi familia, de mi ciudad. Y la Biblia dice que Jehú estaba abajo, miró hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado que tira a esta mujer por la ventana? Y la Biblia dice que habían unos eunucos que estaban con Jezabel, y cuando estos eunucos estaban con Jezabel, la Biblia dice que ellos empujaron a Jezabel por la ventana. Jezabel cayó al suelo y cayó muerta. Yo vengo a profetizarle a alguien que las ventanas no tan solo se abren para que las bendiciones entren, las ventanas también se abren para que las maldiciones salgan. Yo vine a decirles a alguien que toda maldición familiar, toda maldición de enfermedad, de crisis, de todo lo que ha estado arropando tu familia, hoy va a ser erradicado de tu casa. Jezabel no tendrá control, Jezabel no tendrá dominio. Ningún espíritu antagónico contrario que venga contra tu casa prosperará, porque hoy le vamos a abrir la ventana para que el Espíritu de Dios limpie nuestra casa. Vamos, dile a alguien: el Espíritu de Dios hoy limpia mi casa, el Espíritu de Dios hoy organiza mi casa, el Espíritu de Dios hoy vuelve a casa, pero limpia todo lo que ha estado operando, todo espíritu que ha estado operando, todo espíritu que ha estado operando en mi familia, hoy se va, hoy se rompe. Todo espíritu que viene de generación en generación no tiene permiso para vivir en mi casa, hoy se tiene que ir, hoy tiene que... Yo vine a profetizarle a alguien que Dios viene a limpiar, Dios viene a limpiar, Dios viene a limpiar, Dios viene a limpiar. Ay, Dios mío. Quinta puerta. Diga conmigo: quinta puerta. Quinta puerta. La Biblia dice que en esta quinta puerta algo interesante ocurre. Y es que cuando esta puerta se abre, esta ventana, perdón, es la ventana, esta es la única ventana, perdón, que yo no abro. Esta es la ventana, diga conmigo, que Dios abre. Hay ventanas que me tocan a mí abrir, pero otras ventanas que le toca a Dios abrir. Y la Biblia dice que en esta ventana, en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vaya conmigo. Yuhu. Y esto es algo que ya todos sabemos. Pero si hay un versículo en la Biblia que el cristiano tiene problemas con él, sí, señor, es ese. Sí, señor. Pero te tengo una noticia. La Biblia nunca llama al diablo señor en la tierra. Lo llama príncipe de las tinieblas, pero no lo llama señor. Una cosa es ser señor, otra príncipe. Si es príncipe, quiere decir que hay alguien sobre él. Porque todo príncipe tiene un rey sobre él. Y como Jesús es rey de...
Él nunca puede ser rey. En un minuto te lo voy a explicar. Dios es rey en el cielo, ¿sí? Y como no pueden haber dos reyes en el cielo, el rey de los cielos manda al príncipe en la tierra. Porque como único un príncipe puede ser rey es en un territorio diferente a donde el rey está dominando. Entonces, ahora Dios manda a su hijo a la tierra. Y cuando su hijo llega a la tierra dice que él vino a invadir un territorio. Y cuando él llega a invadir ese territorio y él trabaja en ese territorio, la Biblia dice que después la Biblia lo llama rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está siendo rey en un territorio diferente, en un territorio que no tiene nada que ver con el cielo, es en la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios, el cielo es el estrado de sus pies, pero la tierra se la ha dado a quienes, a sus hijos. ¿Quién era Jesús? ¿Un hijo de quién? ¿Entendió? Pero mira qué interesante es esto, que ahora, cuando vamos al libro de Malaquías, que es la quinta ventana que se abre, dice, traed todos los que a la alfolía y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los... ¿Quién está prometiendo? ¿Quién dice ahí? Jehová de los ejércitos. O sea, esta promesa no viene de un hombre, esta promesa viene de Dios. Y derramaré sobre todo, sobre vosotros bendición hasta que sobre y que abunde. Escuche bien, toda promesa, toda legalidad que viene de parte de un hombre puede tener expiración, porque el hombre no es eterno. Pero toda promesa y todo pacto que viene de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Por eso la Biblia dice que Él hizo pacto con Abraham, pero todos nosotros estamos bajo el pacto abrahámico. Quiere decir que ese pacto no muere, ese pacto sigue siendo transferido a generación, de generación en generación en generación. Y este pacto de Malaquías no lo hace un hombre, este pacto de Malaquías lo hace Dios con el hombre. Pero si tienes problemas, que hay gente que dice que el diezmo es algo que es del viejo pacto, que el diezmo es un contrato que está escrito en Malaquías y Malaquías es del viejo pacto. Te tengo noticia, quiero que tú me digas a mí, por favor, contéstame esto, ¿quién le enseñó a Abraham antes que existiera el pacto a diezmar? Si el diezmo es del pacto, ¿quién le enseñó a Abraham? Porque el pacto todavía en Abraham no existía. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmarle a Melquisedec? Estoy dejando que se lo dijeran. ¿Sabes? Porque cuando uno se come un steak, uno le quiere coger el sabor. Tú no puedes comerte un steak igual que un pollo. El steak, usted sabe, usted le coge el sabor. Segundo, si Dios es el Dios que no está por finanzas, si Dios es el Dios que no le importa la finanza, y Dios es el Dios, imagínense que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, Jesús no tenía ni dónde dormir. ¿Usted cree que eso es cierto? Vamos a la Biblia. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cuándo usted ha visto un pobre con tesorero? Porque si yo lo que tengo son $100, yo no necesito un tesorero para que me maneje $100. Número 3, ¿cómo es posible que Judas extraía monedas de la bolsa y ellos no se daban cuenta? Porque si tú tienes 5 monedas y te falta una, yo creo que te vas a dar cuenta. Quiere decir que la magnitud de las monedas que había en aquella bolsa era suficiente que nadie se daba cuenta de que él extraía monedas de la bolsa. Número 4. Jesús sería un irresponsable sacar 12 padres de familia de sus trabajos para que vivan del cuento. Vamos. ¿Cómo aquellas 12 familias vivían si Jesús era pobre?
Dios tiene tanto dominio de la finanza y Jesús lo demuestra. Le dice, nosotros tenemos que seguir la ley. Ve a un pez y saca las 2 monedas para que pagues por ti y por mí. Porque Jesús tiene la capacidad de hablar y crear cosas donde no las hay. 5. Si proveer bienestar no es una prioridad para Dios, porque el primer milagro que Jesús hace es proveer algo necesario en una fiesta y no hace un milagro de sanar a alguien. Porque lo que activa el poder de Dios es la necesidad de alguien. Y si alguien tiene la necesidad financiera, Dios no tiene que sanarlo. Dios tiene que ¿qué? Vamos a ver. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús vestía de las mejores túnicas? Porque las mujeres que él había liberado, restaurado, eran costureras de las más caras boutiques de ese tiempo y le hacían las túnicas a Jesús única y exclusivamente para él. Número 6. ¿Cómo es posible que un hombre millonario, el día que lo bajan de la cruz, diga, deme en el cuerpo, que yo quiero tener la honra de depositar el cuerpo de Jesús en una tumba 0 millas, en una cueva que nadie ha estado antes? No fue un pobre, fue un millonario. Así que habían millonarios que andaban con Jesús. Jesús es el Dios que le gusta proveer de tal manera que los discípulos dicen, ya la hora ha avanzado, envía a esta gente, esta multitud para que se vengan a la casa y tengan de comer. Y él le dice, denle a ustedes de comer. Pero es que nosotros no tenemos nada, ustedes no tienen nada, pero yo lo tengo todo. Amén. ¿Sabía usted que la Biblia solamente llama a 2 cosas, a dos entidades, señores? A Dios y a la finanza. Por eso lo dice, donde esté tu enfermedad, allí estará tu corazón. Donde esté tu familia, allí estará tu corazón. Dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque los únicos 2 señores que pueden activarse en nuestra vida es las finanzas y Dios. Porque usted puede dejar el carro afuera, pero no deja un maletín lleno de dinero afuera. Porque posiblemente dentro del maletín que usted tenga tiene $5,000 y el carro vale 50. ¿Por qué usted paga para una cuenta de banco para tener dinero? Porque usted protege eso más aún que sus hijos, que su familia, que todo, protege su dinero. Si usted quiere buscarse a alguien de enemigo, hable de dinero. Y yo te tengo noticias. ¿Por qué? Te tengo noticias. Porque si usted quiere buscarse a alguien de enemigo, háblele de dinero. Ese hombre jamás le va a hablar de nuevo. Si usted quiere saber qué es lo más importante para un hombre, es lo que él piensa que él es dueño. Y usted le pregunta a la gente, dice, ¿viste mi carro? ¿Viste mi casa? ¿Viste que Dios me proveyó y ahora mismo en el banco puedo tener $5,000? Tengo mi cuenta bancaria saludable. Porque el hombre todo lo que tiene piensa que es de, y lo que es tuyo tú no lo sueltas. Ay, es que yo lo trabajé.
no lo hubieses podido trabajar si Dios no te da salud, si Dios no te da la sabiduría, si Dios no te da el conocimiento. Porque hay gente que tiene bachillerato, doctorado, que tienen más conocimiento que tú y no se ganan lo que tú te ganas sin tener el estudio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque el que te dio ese trabajo, el que te dio la salud y te dio la inteligencia para estar allí fue Él. Y esta es la última puerta, no se preocupe. Va a poder respirar. Por eso la gente tiene problemas cuando hay que diezmar, ofrendar, sembrar. Y uno de los problemas que tiene es que piensan, pero es que yo no tengo que darle mi diezmo a la iglesia, yo puedo hacer obras comunitarias y ese es mi diezmo. La Biblia hace una diferencia entre el diezmo y las limosnas. Limosna es lo que usted le entrega a alguien necesitado en la calle. Pero diezmo es lo que usted entrega en el lugar donde usted se alimenta. Porque usted no tiene pacto con el deambulante. Usted tiene pacto con Dios en la casa. Le tengo otra. Hubo una mujer que no dio de lo que le sobraba. La Biblia dice que dio todo lo que tenía. Ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero como yo no puedo hacer una teología de un solo versículo o de una sola historia, vamos a una segunda historia. Dice la Biblia que un joven rico se encontró con Jesús en el camino y le dijo, yo he seguido todos tus mandamientos, he honrado a mi padre y mi madre y he hecho todo lo que tú has dicho que hay que hacer. Y Jesús le dijo, qué bueno, gloria a Dios, vende todo lo que tienes y dáselo a los. Y dice que él se fue triste porque tenía en abundancia. O sea, Antiguo Testamento me dice da el 10. Nuevo Testamento me dice dalo todo. Tú me dices. Tú me dices. Porque si tú no vives por la ley, vives por la gracia, tú me dices. Si das el 10 o lo das. Y lo último que les voy a decir, usted no le da el 10 a Dios. Como Mr. Bean. Usted no le da el 10 a Dios. Dios le da a usted el 90. Porque la Biblia dice que yo no pudiese entregarle nada a Dios si Él no me hubiese dado a mí primero. No confunda en que usted entrega el 10 a que usted le da a Dios el 10, porque Dios no necesita que usted le dé nada. Al final, ese 10, usted no se lo está dando a Dios, usted lo está poniendo en garantía. Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre. Usted le está dando a Dios, usted le está dando a usted mismo. ¿Cómo usted puede darle el 10% al Dios que es dueño del oro y la plata? Amén. Ay, es que yo no lo di en la iglesia, porque sabrá Dios lo que hacen con ese dinero en la iglesia. Que un pastor, y es verdad, que un pastor o un ministro haya hecho lo incorrecto con el dinero, no te deja saber que todos hacen lo mismo. ¿Sabe lo que estoy diciendo? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que si usted tiene problemas con un barbero porque lo recortó mal, no vaya a ninguno porque todos son malos. Si usted fue un doctor que lo atendió mal, no vaya a ninguno porque todos son malos. Porque si vamos a juzgar las cosas por una mala experiencia, vamos a juzgarlo entonces todo. No es que tomamos un lugar y otro no. Ahora mi pregunta es, ¿le gusta la silla cómoda cuando usted llega? ¿Le gusta que el aire esté prendido cuando usted llega para que no pase calor?
Entonces usted es capaz de invertir en gente que usted no sabe qué hace con su dinero. Pero en el lugar donde tú te alimentas, en el lugar donde tú ves el progreso del lugar, donde cada domingo tú vienes, allí tienes problemas para poner tu dinero. David lo dijo de esta forma: ¿cómo es posible que yo pueda tener casa, edificar un palacio y tener un palacio para mí y que todo se vea bonito y la casa del Padre se esté cayendo? Veo gente mirándome caro. Varón, usted me da seguridad cuando vaya saliendo. Pero esto es tan interesante. ¿Por qué? Porque el papel timbrado que usted tiene, que no tiene ningún valor, que usted lo cuida con temor y temblor, lo cuida más que la presencia del Padre, tiene valor por oro. Y Estados Unidos no es el dueño del oro. ¿Quién es el dueño del oro? O sea, ¿quién le da valor a tu dinero? Por eso, yo hago más con mi 90 que tú con tu 100. Porque mi 90 tiene el valor que el 100 tuyo no tiene. Número 2. La historia del hijo pródigo no tiene nada que ver con evangelismo. Tiene todo que ver con mayordomía. El padre le está diciendo al hijo: si vives dentro de la casa, todo lo que es mío es tuyo. Hay dos problemas si te vas de la casa. Número uno, que te tengo que dar una porción que hasta el día de hoy te corresponde. Y número dos, mentalmente tú no estás apto para ser responsable con esa parte que te pertenece. Hay gente que quiere que Dios los bendiga y no han sido responsables con lo que ya tienen. Señor, bendíceme, quiero que este año, el año pasado me gané 50, este año me quiero ganar 100, pero de los 50 no pudiste darle ni $100 en el año a Dios. Pero ahora tú quieres que al mismo que tú lo traicionaste el año pasado, este año te bendiga. Pero si el dinero es tuyo, ¿cómo tú quieres que alguien que tú dices que no es de él bendiga lo que es tuyo? Si es tuyo, búscalo tú. Si es tuyo, prospéralo tú. Si es tuyo, multiplícalo tú. Eso es la historia del hijo pródigo. Él se fue con su parte y se fue a gastar todo lo que tenía. Y como gastó todo lo que tenía, se quedó sin. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, Dios lo mantiene. Pero cuando tú buscas algo, te toca a ti mantenerlo. Por eso es que hay gente que dice: ¿viste el carro que Dios me bendijo este año? 6 meses después se lo reposeen. Mi pregunta es: ¿te lo dio Dios? ¿O fue un deseo personal tuyo? Porque Dios bendice lo que Él te da. Dios bendice lo que Él te entrega. Lo que tú adquiriste, ese es problema tuyo. Y así está la historia del hijo pródigo. Lo que es tuyo es tuyo. Ahora, el otro hijo, porque al otro hijo también le dieron la parte que le correspondía, al hijo mayor. Porque la Biblia dice que le dio la parte que le correspondía a cada cual, pero el hijo se quedó en casa. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que el hijo no gastó la parte que le correspondía a él, porque papá le daba de lo que era del padre. El hijo dijo: tranquilo, déjalo ahí, papá, porque dejándolo ahí, todo lo que es tuyo es mío. Así que lo que tú me diste, yo te lo entrego de regreso. Cuando tú aprendes a vivir de esta manera, nunca te faltará nada. Porque la siembra, el diezmo, la primicia y la limosna es simplemente una excusa de Dios
para tener un pacto contigo en la tierra. Dios no puede hacer nada ilegal en la tierra, o sea, que para Él poder bendecirte tiene que haber un pacto terrenal. ¿Y cuál es el pacto terrenal de Dios para bendecirte financieramente? Que tú entres en pacto con Él y lo que tú hagas por Él, Él tiene que hacerlo de regreso por ti. O sea, que lo que yo entrego no es en realidad para Dios, es un pacto que yo estoy entregando de obediencia. Y cuando yo entrego ese pacto de obediencia en el pacto con Él, Él es obediente en el pacto de regreso conmigo y nada me faltará en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te faltará la harina y el aceite. En el campo, en la ciudad, en las montañas, en todo lugar yo te prosperaré. Nunca faltará la vaca en el corral. Nunca faltará el alimento en la casa. ¿Qué es eso? Pacto de Dios contigo cuando tú haces pacto con Él. Esto es tan poderoso.